el video para colgarlo. Bueno, miren, con lo que hemos visto de geometría, hoy nos toca trabajar con ángulos en los polígonos, recordar lo que eran figuras congruentes y algo que llamamos transformaciones. Resulta ser que nosotros habíamos trabajado con ángulo, habíamos definido lo que era un ángulo, pero ahora vamos a ver cuánto vale la suma de los ángulos internos en un polígono convexo, que son los más comunes y los más usados por ustedes. Los ángulos internos de un polígono convexo siempre podemos saber cuánto vale esa suma con esta pequeña ecuación. Se cayó, disculpen. Te repito, siempre van a... Vamos acá otra vez. Siempre haciendo uso de esta ecuación. Vean, S significa para nosotros suma acá. La suma de los ángulos siempre va a ser el número de lados menos 2 multiplicado por 180. Eso te va a permitir a ti determinar cuánto vale la suma de los ángulos internos del polígono que tengas en estudio. Cualquier polígono. Ejemplo, nosotros trabajamos con un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados. Triángulo habíamos visto que tiene 3 lados. Es decir, que el valor de la n acá vale 3. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la suma de los ángulos internos del triángulo, te resta 3 menos 2, que me da 1. 1 por 180 me daría 180. Es decir, que siempre la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Es fundamental hacer uso de esta regla mnemotécnica, porque esto es un teorema prácticamente. Siempre que quieras saber cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono, siempre con el número de lado le resto 2 y lo multiplico por 180. Y así se repito cuánto vale la suma de todos los ángulos internos de un polígono. El triángulo es un polígono de 3 lados y la suma de los ángulos internos debe dar 180, que eso ya ustedes lo manejaban. Ahora, un cuadrilátero, es simplemente como un breve repaso para recordarlo, un cuadrilátero tiene 4 lados. El cuadrilátero, si tiene 4 lados, tú verificas acá 4 menos 2, bueno, vamos a hacerlo aquí, 4 menos 2 por 180. 4 menos 2 me daría 2. 2 multiplicado por 180 grados me daría 360 grados, que era lo que habíamos trabajado anteriormente. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre debe ser 360. En el caso del cuadrilátero, cualquier cuadrilátero que tenga, por supuesto, sus 4 lados. Y el pentágono tiene 5 lados. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos? Resta 5 menos 2, me daría 3. Y 3 por 180 nos daría 540. Si ustedes observan de esta manera, yo puedo averiguar cuánto vale la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Lo único que me interesa saber es cuántos lados tiene ese polígono. Los polígonos que vamos a trabajar son triángulo, cuadrilátero y pentágono. Eso no quiere decir que no haga uso de otro polígono. Trabajé con estos 3 para indicar la forma de usar esta ecuación. ¿Cuántas variables tiene esta ecuación? Una pregunta. Esta ecuación aquí arriba. Hello. 1. ¿Cuáles son las variables? Dime, Alesia. N. Disculpa, la n. ¿Y cuál más? Y S. ¿Cuántas variables son? 2. 2 variables. Fíjense que esta es una ecuación porque tiene una igualdad. ¿Cuántas variables tiene? 2 variables. Si ya tú conoces el número de lados, puedes saber cuánto vale la suma de los ángulos internos de un polígono. Simplemente le restas 2 al número de lados y lo multiplicas por 180. Eso es para tener mayor control de la suma de los ángulos internos, repito,
en un polígono. Ahora bien, vean esto. En el siguiente triángulo, que esto ya lo hemos hecho, tenemos esto. Me piden hallar el valor de X. ¿Qué harían ustedes? Bueno, primero sabemos que el ángulo B es 90 grados. Ajá, fundamental lo que está diciendo Astrid ahí, pero vamos a imaginarnos ahorita, Astrid, que no sabemos que vale 90. Ya Astrid se dio cuenta que vale 90 porque recuerden que esto es un ángulo recto, ¿eh? Aquí hay un ángulo recto. Pero imaginemos que no conocemos cuánto vale este ángulo recto. Entonces, ¿cuánto debe ser la suma de los ángulos internos de un triángulo? La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe dar 180. Y ahorita lo vamos a demostrar. Usted debe colocar, es fundamental justificar los procedimientos, porque aquí te están pidiendo hallar el valor de X. Si te piden hallar, tienes que hallar todo el procedimiento. El ángulo en A, el ángulo en B y el ángulo en C, la suma de los tres debe dar 180. ¿Por qué 3? Porque es un triángulo. Y como dice Astrid, si usted observa que ya aquí hay 90 grados, ¿cuánto me debería dar el ángulo? El valor de X. Astrid dijo ahorita. Bueno, dice que con 3x se refiere a que el ángulo B es 3 veces el ángulo A. Exacto. Ah, ok. Bueno, Y entonces aquí 2 veces el el, ángulo C. sí, Pero entonces el ¿cuánto? ángulo X ya sabes que es 30. 30, exacto. Fíjense lo que dijo Astrid. Si ya yo sé que esto es un ángulo recto, para que esto dé 90, como dice Astrid, usando ya el criterio que dijo Astrid, yo puedo decir, bueno, si aquí hay 90, es porque X debe valer 30, porque 3 por 30, 90 grados. Ahora, eso lo podemos demostrar. Fíjense, los ángulos internos, esta es la otra manera de escribir ángulo, y deben colocarle el grado, porque el número por sí solo no habla. Entonces, esto significa que estamos trabajando con ángulos. ¿Quiénes son los tres ángulos? X, 3X y 2X. El ángulo A es X, el ángulo B es 3X, el ángulo C es 2X. Esto es una sumatoria de ángulos y debe dar 180. Como son términos semejantes, ¿cuánto daría esta suma? ¿Cuánto daría esta suma? 180. 180 grados. No, la suma de X con 3X con 2X. X con 3X con 2X, ¿cuánto daría? 180 grados. No, la suma de X con 3X con 2X, ¿cuánto da? Olvídense del 180. ¿Cuánto me da esta suma del lado izquierdo? Porque tengo una suma, ¿ves? De la X con la 3X con el 2X. ¿Nadie lo ve? 5x. ¿Cuánto se sobreentiende tiene acá, Valeria, aquí este coeficiente? Valeria está por la vía. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces, ¿cuánto daría? ¿Cuántas X hay acá? 6. 6X. Porque esto es una suma. Y son términos semejantes. Tienen que recordar lo que es término semejante. Al ser semejante, se pueden sumar 1 más 3, 4, 4 más 2, 6. ¿6 qué? 6X es igual a 180. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Restar el 6 con el 180. ¿Qué operación matemática tiene el 6 con respecto a la X? ¿Qué operación hay acá? ¿Se sobreentiende? Multiplicar. Multiplicación. Ah, ¿cómo pasa al Hay lado que derecho? dividirlo. Hay que dividirlo, exactamente, hay que dividirlo. Entonces, 180 entre 6, ¿cuánto daría? 30. 30. ¿30 qué? 30 grados. Vean que yo coloco el grado. 180 grados entre 6, 30 grados. Quiere decir que el valor de X es 30 grados. Ah, pero yo puedo conocer entonces cuánto vale el ángulo en A. El ángulo en A
es X. ¿Y cuánto vale X? 30. Quiere decir que el ángulo en A vale 30 grados. Vean que yo lo aclaro. El ángulo en A vale 30 grados. ¿Cuánto vale el ángulo en B? El ángulo en B vale 3X. ¿Cuánto vale X? 30. 3 por 30, 90. El ángulo en B vale 90 grados. Que era lo que decía... ¿Quién fue? Creo que fue Astrid. Era lo que decía Astrid, ¿ves? El ángulo en B vale 90. Aquí lo estamos demostrando. Y en C, el ángulo en C es 2X. 2X sería 2 por 30, 60. Es decir, que el ángulo en C mide 60. Si ustedes suman el ángulo en A con el ángulo en B con el ángulo en C, la suma de los tres le da 180. Aquí lo que estamos es justificando que realmente el ángulo en X vale 30 grados, porque te dicen hallar. Cuando te dicen hallar, tienes que aplicar todo el procedimiento completo. Fíjense este, hallar M. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Cuántos lados tiene? Perdón, primero. Tiene 6, es un hexágono. Ajá, cuando tiene 6 lados, lo llamamos hexágono. Cuando tiene 6 lados, lo llamamos hexágono. Y este hexágono tiene estos ángulos, ¿ves? Que lo estoy vinculando con la letra M, con la variable M. Recuerden que las variables puede ser cualquier letra. Observen que, repito, como dijo Astrid, esto es un hexágono. El hexágono en particular tiene 6 lados. ¿Cómo sé yo cuánto vale la suma de los ángulos internos? Simplemente le restas 2 a los lados. Son 6 lados. 6 menos 2 me da 4. Y 4 por 180, 720. Es decir, que en el hexágono, la suma de los ángulos internos debe dar 720. Porque repito, tiene 6 lados, le quitas 2, me da 4. 4 por 180, 720. La suma de los ángulos internos en el hexágono es 720. ¿Qué digo ahora acá? ¿Cuántos ángulos tiene el hexágono? 6. 6 lados, 6 ángulos. Ahí están los 6 ángulos. Yo lo escribo para indicarlo. Ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E y ángulo F. La suma de los 6 ángulos debe dar 720. ¿Cuánto vale el ángulo A? 7M. El ángulo B, 7M. El ángulo C, 4M. El ángulo D, 4M. El ángulo E, 7M. El ángulo F, 7M. ¿Son variables semejantes? Aquí son variables semejantes. Sí. Sí, se pueden sumar. Si usted suma, aquí da 7. Véanlo aquí arriba, pueden también hacerlo un poquito más directo. Tiene 7 por 4, 28. Porque tienes 4 veces 7, sería 28. Y 2 veces 4 sería 8. 28 y 8, 36. O simplemente sumas todo esto, 7 más 7 más 4 más 4 más 7 más 7. Esa suma da 36M. ¿Por qué se pueden sumar? Porque son semejantes, tienen la misma variable. Al tener la misma variable, con el mismo grado, se pueden sumar. 36M. ¿Está despejada la M? No. ¿Cómo quedaría despejada? Dividiendo. Dividiendo. 720 entre 36. Si usted hace uso de su calculadora, Da 20. daría 20 grados. Es decir, que el valor de M vale 20 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Observen que el ángulo en A, el ángulo en B, el ángulo en E y el ángulo en F son iguales. Vean que lo coloqué acá. A, B, E y F son ángulos iguales. ¿Por qué? Porque aquí aparece como 7M, ¿ves? Son iguales. Ah, pero ¿cuánto me dio M? 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo aquí vale 140, porque 7 por 20 me da 140. Es decir, que el ángulo en A, en B, en E y en F mide 140 grados. Ya pude haberlo colocado de esta manera, igualdad. No hace falta que coloquen cada uno. Como los 4 son iguales, indicamos que los 4 son iguales a 140. ¿Por qué 140?
porque eran 7m. Y el valor de m me dio 20. 7 por 20, 140. Ahora, con el ángulo en C y el ángulo en D también son iguales, ¿ves? El ángulo en C y en D son iguales. Por eso es que en geometría la observación de la figura es fundamental. El ángulo en C y en D son iguales. ¿Cuánto valen? 4m. Pero m ya lo calculamos, que vale 20. 4 por 20, 80. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo en C y D valen 80. Aquí tengo que corregir esto. Es el ángulo en C y en D valen 80 grados. Ahora bien, ¿qué figura es esta? ¿Cómo se llamaba esta figura? ¿Un cuadrilátero? Es un cuadrilátero. Vamos a imaginarnos que no me sé el nombre. Alesia se fue por la vía más rápido. 4 lados, cuadrilátero. Eso es un cuadrilátero. Pero había un nombre especial que él tenía. ¿Alguien lo recuerda? El nombre especial de este cuadrilátero. Recuerden, Polígono, no. es un polígono. Sí, es un polígono llamado cuadrilátero, ciertamente. Pero recuerden esto. Tiene un solo par de lados paralelos. Cuando tiene un par de lados paralelos, cuando tiene un solo par de lados paralelos, se llama trapecio. Cuando tiene un par de lados paralelos, se llama trapecio. Fíjense que estamos recordando lo que ya habíamos visto. No importa porque, repito, no es fácil aprenderse los nombres de toda la figura. Cuando tenga un par de lados paralelos, se llama trapecio. Este cuadrilátero. Este trapecio en especial, ¿cuánto vale el ángulo en A y en B? Estoy indicando ahí. 90. 90, como dice A. Fíjense. Vamos a hallar cuánto, fíjense aquí, cuánto valdría M. Pero vean que en la pregunta me dicen, verifiquen si los polígonos son congruentes. Es decir, que hay unas medidas y hay otro polígono. ¿Eh? Para que sean congruentes, jóvenes, para que unos polígonos sean congruentes, deben ser iguales en los lados y deben ser iguales en los ángulos. Son iguales en los lados, fíjense, son iguales en los lados, pero son iguales en los ángulos. Observen el polígono cuadrilátero, como dijo Alesia, que también se le da el nombre de trapecio. Tienen iguales lados. Los ángulos serán iguales. Sin Sí. miedo. ¿Ustedes saben cuánto vale el ángulo 8M? No, ¿Saben cuánto vale el ángulo 4M? no. Ah, entonces todavía no puedo decir que son iguales. Entonces simplemente digo, puedo irme por uno de los criterios. Bueno, la suma de estos 4 ángulos, recuerden que en un cuadrilátero, lo tienen aquí a la izquierda, en un cuadrilátero la suma debe dar 360 de 4 ángulos. Ya tenemos 2 de los ángulos, que es 90 y 90, 180. Ya esto lo tengo, 90 y 90, 180. Entonces me quedaría 8M más 4M más 180, debe darme 360. Porque ya ustedes pueden ir trabajando algunos pasos directos. 90 y 90, recuerden que ya es un valor numérico, vale 180 grados, porque 90 grados y 90 grados daría 180. ¿Qué me quedaría? 8M más 4M. Entonces, 8M más 4M más 180 debe dar 360. ¿Cuáles son semejantes aquí en esta ecuación? ¿Cuáles son semejantes? El 8 y el 4. El 8 y el 4. Vean, el 8 y el 4 tiene la variable m, son semejantes. Los puedo sumar. El 8 y el 4 daría 12. ¿Y qué hago con el 180? Lo multiplico por 12. ¿Lo multiplicas por? Perdón, lo divido. No. ¿Qué operación tiene, Valeria? Una suma. Pasa al otro lado, ¿cómo?
Resta. Una resta. Entonces colocas acá 8M y 4M me da 12M, pero el 180, recuerden siempre la operación. Si está sumando, pasa al lado derecho restando. 360, si usted le resta 180, te da 180. 360 menos 180 daría 180. ¿Qué hago con el 12 ahora? 180 entre 12. 180 entre 12. Si usted divide 180 entre 12, hagan uso de la calculadora, le va a dar 15 grados. 180 grados entre 12 me da 15 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de M es 15 grados. Entonces vamos a ver cuánto vale el ángulo en C. El ángulo en C es 8M. 8 por 15, ya lo puedes hacer con la calculadora directo. 8 por 15, ciertamente 120. El ángulo en D es 4M. Aquí tengo que corregirlo. Es 4M. 4 por 15 da 60. 4M sería 4 por 15, daría 60. Ustedes vean, el ángulo en C vale 120, el ángulo en D vale 60. ¿Son iguales las figuras? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los ángulos son iguales y los lados son iguales. Eso es lo que llamábamos nosotros anteriormente figuras semejantes. Figuras congruentes. Congruentes cuando son iguales. Pero observen que tuvimos que calcular el valor de M para saber el ángulo, para ver cuánto vale el ángulo. Estamos haciendo uso de los criterios de la sumatoria de ángulos internos en un cuadrilátero. Por supuesto, si los lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes son iguales, estamos hablando, repito, de un polígono congruente o un cuadrilátero congruente o un trapecio congruente. Es decir, los trapecios son iguales. O puedo decir, como dijo Alesia, cuadriláteros congruentes. O puedo decir polígonos congruentes. O puedo decir trapecios congruentes. Es decir, que estas dos figuras son congruentes. Si observan, no es complicado, pero el lenguaje técnico hay que irlo manejando. Fíjense en esto. Porque eso ya es un repaso. Bien, transformación isométrica. Jóvenes, ustedes la transformación en matemática son cambios de posición de una figura geométrica en el plano. La transformación en matemática es el cambio de posición de una figura geométrica y se dice que es isométrica porque la figura no cambia de dimensión. Es decir, las dimensiones de la figura se mantienen. Las dimensiones de la figura se mantienen. Ejemplo, cuando tú mueves un objeto de la mesa, por decir algo, al mueble, estás moviendo el objeto de la mesa al mueble, pero el objeto no está cambiando de tamaño, mantiene sus dimensiones. Eso en matemática lo llamamos transformación isométrica, porque estamos moviendo un objeto geométrico, pero no están cambiando sus dimensiones. La transformación con la que más se encuentran ustedes es una transformación que llamamos nosotros traslación. Cuando hablamos de traslación, que ya ustedes en geografía lo han hablado, cuando hablan de que el planeta se traslada, tiene un proceso de traslación. El proceso de traslación es un proceso de trasladar, de desplazar el objeto según una dirección, un sentido y una distancia fija. Cuando tú trasladas un objeto de acuerdo a una distancia fija, de acuerdo a una dirección y un sentido, estás hablando del proceso de traslación. Y repito, en el proceso de transformación, las dimensiones del objeto no cambian. Las dimensiones de la figura geométrica no cambian. Ejemplo, ustedes configuran, lo ven mejor. Yo tengo este vehículo.
Si ese vehículo yo lo muevo a la derecha, el vehículo se está moviendo aquí a la derecha, el vehículo está en un proceso de traslación, porque él se está trasladando de un lugar a otro. Entonces hay un proceso de traslación, que es lo que nosotros en matemáticas llamamos transformación isométrica. El vehículo se está trasladando. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cambia el vehículo cuando se mueve? No cambia. Sigue teniendo el mismo tamaño, sigue teniendo las mismas dimensiones. Otro ejemplo, un avión. Un avión cuando se mueve en el aire, sea vertical u horizontalmente, él está trasladando de un lugar a otro. El metro, un tren, cuando se mueve de un lugar a otro, hay un proceso de traslación. De igual forma, los seres humanos, cuando los seres humanos caminan, también hay un proceso de traslación. Es decir, que el proceso de traslación está presente en la vida real de cualquier ser humano. Vean que hablamos de un vehículo, de un avión, de un tren, puede ser un cohete. Los seres humanos cuando caminan se está presentando un proceso de traslación. Igual el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un proceso de traslación. Traslación, repito, es cuando un objeto se traslada de un lugar a otro, manteniendo sus dimensiones. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Vean esto. Fíjense esto. ¿Cómo se llamaba esto que está aquí? ¿Cómo se llamaba esto? Una, Un vértice. no, Ajá. algo cartesiano. Ajá. Plano cartesiano. Plano cartesiano. Recuerden siempre eso. Plano cartesiano. Este es el plano cartesiano, que está compuesto por el eje X y por el eje Y. Observen esta figura. Esta figura yo debo trasladarla. Porque hablé de triángulo porque la figura es un triángulo. Y la figura, ciertamente, como dijo alguien por ahí ahorita, tiene unos vértices. Vértice A, vértice B y vértice C. Ahora yo debo trasladarlo. ¿Cuántos lugares a la derecha? 7 lugares. ¿Cuántos lugares hacia abajo? 6 lugares. Esto es fundamental. Esto se lo damos nosotros. ¿Cuántos lugares necesitas moverlo a la derecha? Y en este caso, 6 lugares hacia abajo. ¿Qué debes hacer tú? Si yo ubicara el triángulo en el sistema de coordenadas cartesianas, el triángulo tiene 3 vértices. El vértice A es un punto. Ese punto es un par ordenado. ¿Cuánto vale el valor en X? ¿Cuánto vale el valor en X aquí? Fíjense, el valor en X. Acá ve el valor en X. Me he movido, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿6 con qué signo? Negativo. 6 negativo, es decir, que el valor en X es 6 negativo. ¿Cuánto vale el valor de Y en el punto A? 5. ¿Por qué 5? Observen. 1, 2, 3, 4 y 5. El valor en Y vale 5 sin necesidad de colocar los números. Vean que no coloqué los números a propósito, porque deben aprender a trabajar con las dimensiones geométricas del plano cartesiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 negativos en X. Y en Y vale 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que el punto A, el par ordenado es menos 6, 5. ¿Cuál sería el par ordenado en B? Por ejemplo, el par ordenado B. ¿Cuánto vale X? Menos 6. Menos 6. ¿Cuánto vale Y?
5. El par ordenado aquí, estamos en B. El valor de X acá, cuento. El valor en X sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 negativo. Pero ¿cuánto vale el valor en Y? 1. 1. 1 positivo. Entonces el par ordenado B, menos 6, 1. ¿Cuánto vale el par ordenado C? ¿Cuánto valdría el par ordenado C? 1 para los dos. Ajá, ¿con qué signo este 1 del eje X? Menos 1. Menos 1. Entonces, el eje X menos 1, pero el eje Y es la parte vertical, ¿ves? Superior. Aquí el eje Y es positivo, aquí el eje X es positivo. Y los contrarios serían negativos. De estos son los pares ordenados de la figura. ¿Cómo la voy a trasladar? A mí me dice que yo debo trasladarlo horizontalmente. ¿Por qué horizontalmente? Porque me dicen que debo moverlo a la derecha. Entonces lo voy a mover horizontalmente. Horizontalmente es en el eje X. Horizontalmente debo moverlo 7 lugares a la derecha. Si lo voy a mover a la derecha, ¿hacia qué valores me estoy moviendo? Hacia los valores positivos. Por eso es que digo acá, sumarle 7. Como me muevo a la derecha, es hacia los valores positivos, por eso es que les voy a sumar 7. Si me voy a mover hacia abajo, si me muevo hacia abajo, ¿hacia qué valores me estoy moviendo? Negativos. Hacia los negativos. ¿Cuántos lugares? Menos 7. No, aquí. Véanlo aquí. 6 lugares. Aquí se lo dicen aquí arriba, ven. 7 lugares a la derecha, fíjate. A la derecha, tú te guías en la gráfica. Si me muevo hacia la derecha, me estoy moviendo a los positivos. Es más 7. ¿Por qué más 7? Porque te lo dicen aquí arriba. 7 lugares a la derecha. Si me muevo hacia abajo, es porque me voy a mover hacia los valores de Y negativo. Por eso es que en la parte vertical es menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque me dicen que son 6 lugares hacia abajo. Hacia la derecha es positivo. Fíjense acá, hacia la derecha es positivo. Hacia abajo es negativo. Entonces sería 7 positivo, 6 negativo. ¿Por qué? Porque ustedes a cada punto, recuerden que los puntos tienen un eje X y un eje Y. Cada punto, usted debe moverlo 7 lugares en la parte horizontal y 6 lugares en la parte vertical. 7 lugares a la derecha, 6 lugares hacia abajo. Que matemáticamente este es el lenguaje, ¿ve? Más 7 menos 6. ¿Cómo lo hago? Simple. El punto A es menos 6, 5. ¿Quién es la horizontal? El eje X. ¿Quién es la vertical? El eje Y. ¿Qué significa matemáticamente esto? Que en el eje X, vean, en el eje X, yo le voy a sumar 7. Véanlo acá. En el eje Y del punto A, le voy a restar 6. Por eso que lo coloqué en otro color, ¿ve? El punto A, yo lo voy a mover 7 lugares en el eje horizontal y 6 lugares en el eje vertical. El horizontal es el eje X, el vertical es el eje Y. Por eso es que aclaré lo del punto, siempre es X, Y. Aquí tienes menos 6, le vas a sumar 7. 5, le vas a restar 6, que yo lo dejé indicado para no equivocarme. Y lo voy a llamar A', porque va a ser un nuevo punto, para diferenciarlo del punto A. Menos 6 más 7, ¿cuánto da? Menos 6 más 7. ¿Cuánto da esta operación?
¿Cuánto daría esta operación matemática acá? Menos 6 más 7. 1. 1. Y 5 menos 6, ¿cuánto daría? Menos 1. Menos 1. Es decir, que el nuevo punto, porque estoy moviendo el punto 7 lugares a la derecha y 6 lugares hacia abajo. El nuevo punto es 1 en el eje X menos 1 en el eje Y. Lo mismo hacemos con el punto B. El punto B es menos 6 más 7, 1 menos 6. En el eje X es menos 6 más 7 y en el eje Y es 1 menos 6. Menos 6 más 7, ¿cuánto daría? 1. Y 1 menos 6, Menos Menos 5. menos 5. El nuevo punto es 1 positivo, porque 7 menos 6 da 1 positivo. Y 1 menos 6 da 5. Pero 5 negativo porque el de mayor valor es el 6. Te queda negativo. 1 menos 5. Y el punto C, menos 1. En el eje X le sumo 7. En el eje Y, 1 le resto 6. Aquí está indicado, ¿ves? Por eso que yo lo hago por paso, para no equivocarme. Menos 1 más 7, porque en el eje X le sumo 7. Y en el eje Y le resto 6. Menos 1 más 7, ¿cuánto da? 8. Menos 1 más 7. Revisa bien acá, Alesia. Menos 1 más 7. ¿Cuánto da menos 1 más 7? Signo diferente. Menos 8. Signo diferente, ¿qué se hace? No, 1. 6. Se resta. Signo diferente se resta. 7 menos 1, 6. 1 menos 6, menos 5, porque restamos 6 menos 1, 5. Se coloca el signo del que tiene mayor valor, que es el 6. Y estos son los nuevos puntos. Ya yo he logrado trasladar la figura. Te la represento. 1 en X menos 1 en Y. 1 en X menos 1 en Y. Aquí sería el punto A, ¿ves? 1 en X menos 1 en Y. Vamos con el punto B. 1 en X bajo hasta menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 en X bajo hasta menos 5. Vamos con el punto C. 6 en X sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en X bajo hasta menos 5. Bajo hasta menos 5. ¿Qué hago ahora con los puntos? Los 1. Y he logrado trasladar. Fíjense que he logrado trasladar la figura, el triángulo de este cuadrante a este cuadrante. Pero yo le digo cuántos lugares lo vas a mover. Aquí 7 lugares a la derecha es más 7. 6 lugares hacia abajo es menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque lo estás moviendo hacia abajo. Hacia abajo es negativo. Hacia arriba positivo. A la derecha es positivo. A la izquierda es negativo. Eso va a depender, esto que yo llame horizontal y vertical, va a depender de si es hacia arriba o hacia abajo. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjense que hemos logrado trasladar esta figura geométrica. Y el otro proceso es el que llaman de reflexión. ¿Cuándo hay reflexión? Cuando ustedes se observan en un espejo. Cuando tú te ves en un espejo, vean el prócer Miranda, cuando tú te ves en un espejo, la figura se invierte. El proceso de reflexión consiste en girar la figura alrededor de un eje de simetría. Es decir, cuando tú te observas en un espejo, estás cambiando, estás girando la figura. Estás haciendo girar la figura alrededor de un eje. Un ejemplo clásico es cuando tú ves, por ejemplo, una montaña y tienes un lago.
vean la figura aquí de la, este es un volcán, creo. Este es un volcán. Vean la figura del volcán en el agua como se reflejó. Por eso se habla de reflexión. Es la misma figura, pero se está invirtiendo la imagen. Cuando tú te ves en un espejo, la imagen se invierte. Ese proceso se llama reflexión. Ese proceso se llama reflexión a través de un eje de simetría. Ejemplo, si tú tienes acá una figura geométrica, esta figura, ¿cómo se llama esta figura? ¿Cómo se llamaría esa figura acá? Esta figura, ¿cómo se llamaría? Ya nos queda, ya vamos a terminar. ¿Cómo se llamaría esta figura acá? Un trapecio. Un trapecio. Si yo quiero hallar su reflejo, vean que le dice que alrededor del eje de simetría X, que significa que X es el espejo. X es el eje de simetría. En esta figura, aquí Y era el eje de simetría. Aquí es el eje de simetría. ¿Qué haces tú? Hallas los puntos. El punto A es -4, 5. El punto B es -2, 5. El punto C es -5, 2. El punto D es -1, 2. Lo primero que tienes que hacer es hallar los puntos, porque estás trabajando con el sistema de coordenadas cartesianas. Ver cuánto vale en X, cuánto vale en Y, cada punto. ¿Qué haces ahora? Reflejarlo. ¿Cómo lo vas a reflejar? Tienes que guiarte por el eje de simetría. ¿Quién es el eje de simetría de acuerdo al ejercicio? X. Si el eje de simetría es X, significa que la X, los valores de la X, quedan iguales. Los valores del eje de simetría quedan iguales. Porque vean, es como el eje, este es el eje X, ¿ve? Quedan iguales, quedan en el mismo lugar, ¿ve? El eje de simetría X queda en el mismo lugar. Te quedan iguales. ¿Qué significa esto? Que el eje Y es el que va a cambiar de posición. Si cambia de posición, se le halla el opuesto. En el caso de la reflexión, el eje de simetría queda igual. Y el otro eje, como el eje X es el eje de simetría, quedaría igual. Y el otro eje, que es el eje Y, es el que vas a cambiar. Como lo vas a cambiar, le hallas el opuesto. ¿Qué significa el opuesto en matemáticas? Cambia de signo. ¿Quién va a cambiar de signo? El eje Y. El eje Y va a cambiar de signo. Es decir, que el punto A ahora va a ser -4, porque el eje X queda igual, y el 5, que es el eje Y, le hallo el opuesto. ¿Quién es el opuesto de 5? -5. Entonces el punto A va a ser -4, -5. Vas a cambiar, es el eje Y. Le vas a hallar el opuesto. En el punto B lo mismo. El eje X queda igual, el eje Y cambia de 5 a -5. En el punto C, el eje X queda igual y el eje Y cambia de 2 a -2. En el punto D, el eje X queda igual y el eje Y cambia de 2 a -2. Y simplemente lo representas en el sistema de coordenadas cartesianas. El punto A, -4, -5. El punto B, -2, -5. El punto C, -5, -2. El punto D, -1, -2. Representado en el sistema de coordenadas cartesianas, trazas la figura. Y observen que lo que hizo fue invertirse. ¿Ve? Esto es lo que llamamos en matemática reflexión. Y esto es lo que llamamos en matemática traslación. Esta es la manera de trasladar una figura geométrica en el sistema de coordenadas cartesianas y esta es la manera de reflejar una figura geométrica en el sistema de coordenadas
cartesiana. En la reflexión, repito, el eje de simetría siempre queda igual. ¿Quién va a cambiar? El siguiente eje. ¿Quién es el otro eje? En este caso, si el eje de simetría es X, cambiarías el eje Y. El eje Y cambia el opuesto. ¿Qué significa opuesto? Que cambia de signo el eje Y. Aquí cambiaría de signo el eje Y. Esto que está aquí, muchachos, el día de mañana vamos a hacer más ejercicio de traslación y de reflexión. ¿Alguna pregunta? La tarea es luego. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Bueno, jóvenes, hoy solo entraron a clase 9 alumnos. Hay alumnos que están saliendo muy mal en las actividades. Cuando tengan problemas de conexión vía electrónica, recuerden que tienen los videos. Estoy colgando los videos en el Classroom.